Miriam se encontraba en la orilla del lago, sintiendo el fresco aroma del agua que reflejaba la luz del sol. Su corazón estaba pesado por los eventos recientes, la incredulidad de su pueblo y el desafío de los líderes que se levantaban en contra de su misión. Con el eco de las palabras de Dios resonando en su interior, ella buscaba respuestas en la quietud del paisaje. Era en ese momento de anhelo que el cielo se oscureció y un ligero viento comenzó a soplar, trayendo consigo la voz del Altísimo. ¿Acaso mis brazos se han acortado para salvar? En medio de la creciente tensión se presentó un emisario de Egipto, un hombre cuyas ropas eran más sofisticadas que las simples vestiduras de los hebreos. Su presencia imponía respeto, pero la incertidumbre envuelta en su corazón lo consumía. Miriam dijo con reverencia: «He escuchado de la mano poderosa que está contigo. El faraón clama por la paz, pero su corazón aún persiste en la dureza», dijo el mensajero. Miriam se giró, sorprendida por la repentina aparición. «La paz que buscas», respondió con firmeza, «solo se encuentra en la obediencia a Dios. Esto no es un juego de hombres, sino un mandamiento divino al que no podemos renunciar». Sin embargo, en su interior, Miriam sentía el peso de su misión. Recordó las palabras de Éxodo 3:19, donde el Señor le había revelado que el corazón del faraón sería endurecido. «¿Qué debo hacer, Señor?», murmuró para sí misma al tiempo que su mirada se alzaba hacia el cielo. Fue entonces que tuvo una visión, un torrente de agua, el mar abriéndose y un camino en medio de la adversidad. Mientras tanto, en el palacio de Egipto, el faraón iba y venía, perturbado por una serie de plagas que eran un recordatorio palpable del poder de Dios. Su corazón estaba colmado de incertidumbre y desafío. «¿Por qué ha de permanecer esta gente en la niebla de la rebeldía?», preguntaba a sus consejeros mientras la angustia se apoderaba de él. De repente, un nuevo mensajero irrumpió, trayendo un mensaje sobre la liberación de un pueblo que había sido cautivo durante generaciones. «Su Dios clama por su libertad», le informó. «Las tierras han sido azotadas por las plagas, pero el pueblo resiste. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está sucediendo. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Y si puedes dejar un like, de verdad me ayudas muchísimo con el alcance. En serio, hace la diferencia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Siempre me da curiosidad saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sí, continuemos. El faraón sintió un escalofrío recorriendo su espalda, una percepción de que un conflicto espiritual mayor se desataba en su nación. «No permitiré que esa plebe se aleje de mí», gritó. Pero, en su corazón, una duda comenzó a abrirse paso. Miriam, en su lugar apartado, sintió el cambio en el aire, como si el mismo tejido de la creación respondiera a la promesa de liberación. «He aquí que el tiempo se acerca», murmuró con fe inquebrantable, recordando la visión de las aguas abiertas. «El poder de Dios se manifestará de maneras que aún no comprendo». Y así, la tranquilidad del lago se convirtió en el escenario del dilema divino, donde los caminos del hombre y la voluntad de Dios se entrelazaban. Momentos de tensión y expectativas se desarrollaban, mientras la verdad del Señor comenzaba a revelarse de maneras sorprendentes. Las noches siguientes estaban llenas de oraciones fervientes, donde las almas se unían en súplica, recordando las promesas de Éxodo 6:6-7. «Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto». El clamor del pueblo ascendía como una ofrenda al cielo, y así el tiempo susurrador de los secretos del cielo avanzaba.
Para el corazón temeroso de Miriam, lo que parece imposible a los ojos del hombre es solo el comienzo de los milagros cuando Dios se mueve. Mientras una nube oscura presionaba sobre Egipto y un viento soplador comenzaba a girar en un movimiento de principio, un nuevo día parecía estar al borde de la revelación, un día que cambiaría la historia de su pueblo para siempre. Porque la pregunta ahora era: ¿hasta dónde llevaría la mano de Dios en el cumplimiento de su promesa? Miriam permanecía en la orilla, su espíritu agitado y ansioso. La voz del Altísimo seguía resonando como un tambor en su corazón, llamándola a actuar. En su interior, sus pensamientos se mezclaban con las promesas de Dios, ardiendo como el fuego en la zarza ardiente. El tiempo se acerca, repetía para sí misma como un mantra sagrado, mientras un estremecimiento de expectativa la atravesaba. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, un sonido extraño comenzó a elevarse desde Egipto. Era un lamento, el llanto de hombres y mujeres que sufrían bajo la opresión de un faraón cada vez más temeroso. En su lecho, el faraón soñaba con tormentas que devastaban su palacio, contagiando su inquietud a quienes le rodeaban. «Mi poder es absoluto», repetía, pero el eco de su propia voz se tornaba vacío, como el desierto donde el agua no fluye. Miriam, sin embargo, no podía ignorar las señales. Las plagas se multiplicaban y cada golpe venía acompañado de un llamado a la reconciliación. «¿Qué deseas que haga, Señor?», clamaba con fervor, levantando sus manos. En medio de su desesperación, sintió la suave presencia de Dios envolviéndola, recordándole que la batalla no era de ella, sino del Señor. Esa mañana, un grupo de ancianos hebreos se reunió en torno a ella, sus rostros marcados por la lucha. «Miriam», dijo uno de ellos con voz temblorosa, «las plagas han traído temor y muchos de nuestro pueblo desisten de su fe. Algunos han llegado a decir que nuestro Dios nos ha abandonado». Aquel comentario caló hondo en el corazón de Miriam, quien había soportado tantos sufrimientos. «No, hermanos míos», respondió con profunda convicción. «Dios no nos ha abandonado. Él está obrando con poder en nuestras vidas. Recuerden las palabras de Moisés. Tengan confianza en el Señor, porque Él es su salvación». Éxodo 14:13. Esa misma tarde, un nuevo emisario egipcio llegó, esta vez con una advertencia sombría. «El faraón se ha sometido al temor. Exige un sacrificio de nuestra gente, y esta vez no será de animales, sino de sus propias tradiciones. Busca quebrar nuestra voluntad». Miriam sintió un golpe en su pecho, como un grito que estallaba en su interior. «La opresión no es nuestra herencia», respondió con firmeza, «sino el grito de nuestro Dios, buscando liberación. La sangre del sacrificio es nuestra promesa de salvación. Recordemos el pacto». Al momento de mencionar el sacrificio, un silencio revelador llenó el aire. Todos lloraron, comprendiendo que el sacrificio del Cordero sería la clave para su liberación. Los días siguientes fueron de oración intensa, de clamor y unidad. Miriam lideró a su pueblo en la ejecución de rituales olvidados, recordándoles su historia y la fidelidad de Dios. Él nos liberará. Lo que está por venir no es solo un milagro, es la manifestación de su gloria, proclamó con la voz resonante de los profetas. Mientras tanto, el faraón, en su palacio, continuaba. «Nunca dejaré que se vayan», sollozaba, incluso con el peso de la plaga de los primogénitos en su corazón. Pero, acercándose la noche del sacrificio, un sentido de inquietud se afianzó en su pecho. Aquella noche, mientras el pueblo de Israel se agrupaba en ferviente oración, el ángel del Señor pasó por en medio de las casas de Egipto, marcando un nuevo ciclo en la historia divina.
La tensión se sentía en el aire. Un nuevo amanecer se acercaba y había un pacto que se estaba sellando en cada hogar, una redención por venir. Miriam miró al horizonte mientras las estrellas servían de testigos silenciosos. «Pronto conoceremos la mano de Dios en su plenitud», declaró, y entre las sombras de la noche resonó una promesa, porque estaba claro que lo que parecía un éxodo de miseria se convertiría en un canto de victoria. Así, en el silencio expectante de la medianoche, aguardando el cumplimiento del futuro, Miriam reflexionó. ¿Qué milagros se revelarían en los próximos días? ¿Qué poder revelaría Dios cuando el pueblo de Israel cruzara al otro lado de su liberación? Las preguntas se agitaban en su corazón y el tiempo de Dios estaba muy cerca. La primera luz del amanecer se filtraba a través de las nubes, tiñendo el horizonte con un resplandor anaranjado, mientras Miriam despertaba con un corazón lleno de inquietud y esperanza. La atmósfera estaba cargada de una expectativa que parecía palpitar en el aire. La promesa de Dios estaba a punto de cumplirse, y ella lo sentía en cada fibra de su ser. Juntó a su familia y a un grupo de fieles seguidores, compartiendo la última instrucción de Moisés. «Esta noche comeremos la Pascua. Cada uno de ustedes tomará un cordero y lo sacrificarán. Con su sangre marcaremos nuestras puertas, y el ángel de la muerte pasará de largo. Dios nos ha prometido la libertad». El eco de sus palabras resonó en sus corazones, recordándoles que su sufrimiento no había sido en vano, y la historia de su liberación estaba a punto de escribirse en el libro de la vida. Mientras el sol ascendente iluminaba su morada, el pueblo hebreo se preparaba con una mezcla de temor y reverencia. Las risas se mezclaban con llantos, la esperanza con la memoria del dolor. Los ancianos reunidos murmuraban unas oraciones ancestrales, invocando la promesa del Dios de sus padres, el Dios que había escuchado su clamor. «Hoy se romperá la opresión», proclamó uno de ellos con un fuego renovado en su voz. «No olvidemos el camino que hemos recorrido hasta aquí». Sin embargo, en el palacio del faraón el clima era sombrío. El faraón, aún atrapado en sus pesadillas, se despertó en medio de un sudor helado. «¿Qué es lo que me atormenta?», gritó, pero su pregunta quedó atrapada en el eco de la soledad. Volvió a su trono con la sensación de que algo terrible se acercaba, algo que él no podía controlar. «Aún puedo detenerlo», se decía a sí mismo, mientras sus ojos se oscurecían con la duda y la rabia. «No permitiré que se vayan». A medida que caía la noche, el pueblo se congregó, iluminado por antorchas y el espíritu de unidad. Miriam dirigía los cánticos llenos de vida, colmados de fe. «Él llevará nuestra carga, Él nos sacará de Egipto». Las voces se alzaban al cielo, resonando como un mar en tempestad. En esos momentos, su fe se encontraba en la cima y el deseo ferviente de libertad se encarnaba en cada palabra. Sin embargo, en el extremo opuesto de la ciudad, el faraón hizo un último intento por mantener a su pueblo bajo su yugo. Envió un mensajero con órdenes de capturar a los hebreos y de que se detuvieran en su celebración de la Pascua. Pero cuando el mensajero llegó al campamento de Israel, sintió un poder abrumador que le hizo temblar. La sangre en las puertas era un testimonio claro de la protección divina. Se dio cuenta de que el Dios de Israel luchaba por ellos, y su mensaje de opresión cayó en un silencio reverente. Miriam, sintiendo el movimiento del Espíritu Santo entre su pueblo, se volvió hacia ellos y les habló. «Hijitos, esta noche es la noche de nuestra redención, pero también es el tiempo de la decisión. Debemos permanecer firmes en nuestra fe, porque lo que viene no se puede comparar con lo que hemos soportado.
Su rostro brillaba como un reflejo de la luz celestial y su ardor espiritual cautivó a muchos. Justo en el momento en que el reloj marcaba la medianoche, el cielo se llenó de un resplandor sobrenatural. La oscuridad se tornó solemne y hubo un susurro divino que atravesó el aire. «He aquí, hoy conocerán mi salvación», resonó en cada corazón. Lo que nadie anticipaba era que, al romper el alba, un último acto del poder de Dios tendría lugar, uno que dejaría huellas imborrables en la historia de la humanidad. Miriam, sintiéndose llamada, alzó su rostro al cielo en espera del milagro, preguntándose cuáles serían los planes ocultos de Dios para su pueblo. Con cada latido de su corazón, una esperanza renovaba su fe. ¿Qué elementos del designio divino se revelarán esta noche?, reflexionó, mientras comprendía que el tiempo del cambio había llegado y la libertad no solo estaba cerca, ya estaba al alcance de la mano. A medida que la noche avanzaba, un silencio inquietante se apoderó del campamento de Israel. Las estrellas brillaban con una intensidad sobrenatural, como si también estuvieran atentas a lo que estaba por suceder. El aire estaba impregnado de un aroma inconfundible, el de la carne asada del cordero que simbolizaba la sangre protectora de la promesa divina. Miriam miró a su alrededor, contemplando los rostros de sus hermanos. En sus ojos brillaba la mezcla de temor y expectativa. Sabían que todo lo que habían anhelado estaba a punto de desplegarse ante ellos como un hermoso tapiz. El clamor de la noche fue interrumpido por un ruido sordo que resonó en las profundidades de Egipto. Las puertas del palacio del faraón se abrieron de golpe y un grito desgarrador llenó el aire. Era un lamento que penetraba en las almas de quienes lo escuchaban. «Mis hijos, mis hijos», clamaba el faraón, su voz cargada de desesperación. El terror se había desatado, revelando de manera brutal la mano del Dios de Israel, quien cumplía su promesa de libertad. Como se había profetizado, la muerte entró en cada hogar egipcio que no había sido sellado por la sangre del cordero. Mientras tanto, en el campamento de los hebreos, el corazón de Miriam palpitaba con fuerza. Meditaba en silencio. Su voz se alzó junto con los demás en adoración. «Gloria al Dios de nuestras almas. Él ha venido a liberarnos». El sonido de su alabanza se elevó como humo de incienso subiendo hasta los cielos. Las mujeres danzaban enérgicamente y los hombres con rostros resplandecientes gritaban alabanzas al Altísimo. Cada nota musical era un eco de la esperanza renacida en sus corazones. Y cada paso que daban era una declaración de fe, mientras sus corazones se unían en un ritual sagrado de despedida. De pronto, un anciano se levantó entre la multitud. «Escuchen, hijos de Israel». Su voz resonó con autoridad. «El poder del Altísimo ha descendido sobre nosotros esta noche. No solo nos liberará de la opresión egipcia, sino que también nos llevará a la tierra que nos prometió, una tierra que fluye leche y miel». Sus palabras abrieron aún más el corazón de muchos, y en ese momento el pueblo comprendió que su travesía no solo se trataba de escapar, sino de un nuevo comienzo. Los ecos del llanto en Egipto continuaban, y en el palacio, el faraón, con su corazón endurecido, se sentía consumido por la furia y la pérdida. «Llamen a mis magos y eruditos», ordenó con voz temblorosa. Pero ellos, en toda su sabiduría, no podían responder a lo que había pasado. Las fuerzas del cielo estaban en acción, y su conocimiento era impotente ante la soberanía de Yahvé. El clamor de dolor de Egipto se tornó en una respuesta aún más clara a la decisión del faraón de resistir el propósito de Dios. Las plagas, que habían sido meras advertencias, se convertían en juicios que dejaban en evidencia que el Dios de Israel nunca había sido solo un Dios de palabras, sino un Dios poderoso y soberano.
Con el alba acercándose, el pueblo hebreo comenzó a prepararse para su salida, sus corazones llenos de anticipación por lo que vendría. Miriam, sintiendo el aliento de la libertad, miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a despuntar. «Hoy el viento de Dios soplará a nuestro favor», pensó, mientras su espíritu vibraba con la revelación de lo que estaba por venir. Pero en su interior, un miedo sutil comenzó a florecer. ¿Seríamos capaces de mantener la fe ante las adversidades que enfrentaríamos en el camino? ¿Qué vendrá después de esta noche?, se preguntó, consciente de que la liberación era solo el primer paso hacia el cumplimiento de un plan divino. Mas el cielo se iluminó mientras adivinaba su propósito, y en su mente resonaban las palabras de Moisés: «Los llevaré a una tierra que fluye leche y miel». Miriam se preguntó si estaba preparada para lo que realmente significaba seguir a Yahvé, y un nuevo entendimiento comenzó a brotar en su corazón. La verdadera libertad no era solo escapar físicamente, sino una entrega total al camino del Señor. El amanecer no traía solo luz, sino también el momento de la redención. Era un acto poderoso, y con cada paso, el pueblo tendría que reafirmar su confianza en el plan soberano de Dios. ¿Cuáles serían los desafíos que les aguardaban en su travesía con la libertad a la vista?, pensó. La pregunta persistía. ¿Estaban listos para seguir la guía de Yahvé hacia su destino y cumplir el propósito eterno que les aguardaba? Las respuestas se irían revelando, y con cada latido el misterio de la voluntad de Dios se desvelaría como un mapa hacia su herencia prometida. El amanecer rompió en el campamento de Israel, teñido de dorados y rojos que anunciaban el inicio de una nueva era. Miriam, con el corazón palpitante en su pecho, sentía el llamado de la libertad resonar en cada molécula de su ser. La última noche en Egipto había sido una encrucijada, un punto de inflexión que daría paso a la travesía que Dios había preparado para su pueblo. Habían esperado este momento durante generaciones, y ahora el cumplimiento de la promesa divina comenzaba a desmoronar las cadenas de la opresión. Los hebreos, aún envueltos en mantas, se despertaban lentamente, asombrados ante la grandeza del día que les aguardaba. No era solo un día más, sino el primer peldaño hacia la tierra prometida. Las palabras de Moisés resonaban en sus corazones. «Salgan de aquí, porque el Señor ha dicho que nos libera». Mientras sus manos se aferraban al símbolo de su rescate, el cordero sacrificado, entendieron que su historia estaba a punto de cambiar. Al congregarse frente a Moisés, el pueblo seguía con la mirada expectante, el rostro iluminado de su líder. La multitud rugía con un clamor de fervor. «Es tiempo de marchar. Pueblo de Dios, Él ha hecho grandes maravillas por nosotros». La determinación ardía en cada uno. Sabían que la travesía sería polémica y llena de pruebas, pero la fe en la promesa divina se erguía como un faro en medio de la tempestad. Mientras tanto, en el corazón de Egipto, la angustia no cesaba. En el palacio, el faraón se encontraba desgastado, luchando con su propia decisión de dejar ir a los hebreos. «Llévenme a Moisés», ordenó, su mirada vacía revelando la tormenta interna que azotaba su ser. Se había resuelto a no permitir que el Dios de Israel triunfara, aferrándose a la ilusión de que su poder era mayor que la voluntad divina. «¿Por qué hemos dejado que se vayan?», murmuró para sí, atrapado entre el orgullo y la desesperación. Los magos, piezas de un tablero de juego que olvidaba la real autoridad del Creador, se mostraban impotentes ante la nueva realidad. Mientras tanto,
El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el eco de oraciones e intercesiones de un pueblo que finalmente estaba libre. La hora de partir llegó, y en medio de la multitud, Miriam sintió la presencia del Señor, guiándoles con una columna de nube. Era una señal. Sigue a Yahvé, Él va delante de nosotros. El calor del sol despuntaba, y el resplandor también iluminaba la senda que se abría ante ellos, una vereda hacia la realización de sus sueños y promesas. Su corazón latía fuerte, cada paso era una canción de gratitud. La comunidad hebrea comenzó a marchar, cada uno llevando consigo pan sin levadura y propiedades que habían podido recoger en un frenesí nocturno. Sin embargo, una intriga comenzaba a nacer en el alma de Miriam. No solo se trataba de dejar atrás Egipto, sino de enfrentar los desafíos que la tierra prometida iba a suponer. ¿Qué obstáculos nos deparará el Señor?, se preguntó con una mezcla de expectación y temor. Así, mientras la multitud avanzaba, la sombra de la pregunta latía en su interior. ¿Estaba todo listo para lo que vendría? De repente, una profunda revelación la abrazó. El camino de la libertad no es el fin, sino el comienzo de un nuevo viaje en la fe. Las palabras de Dios comenzaron a resonar en su mente, susurros de promesas más grandes, de un propósito eterno que aún estaba por desvelarse. Mientras la columna de nube guiaba a Israel en su exitosa salida de Egipto, del fondo de su ser surgió un nuevo entendimiento. El camino que empezaba no era solo físico, sino espiritual. Y con cada paso que daban, estaban también dando forma a la experiencia de cada generación. Miriam alzó su mirada, pues en su esencia sabía que la historia de liberación se entrelazaba con el plan soberano de Dios, el cual continuaría revelándose con cada desafío. Esto no es solo una liberación, pensó, sino un llamamiento divino hacia la transformación del pueblo, y así su mente albergaba la inquietante verdad de que mucho más estaba sucediendo. Porque después de Egipto aún había un mar por cruzar, un desierto por atravesar y un pacto que esperaba ser cumplido. Mientras marchaban, los latidos del pueblo resonaban al unísono y una atmósfera de expectativa llenaba el aire. Entonces, el horizonte se oscureció un momento, cuando las sombras del faraón comenzaron a cernirse sobre ellos. La pregunta eterna pendía en el aire. ¿Cuál sería el precio que tendrían que pagar para mantenerse en el camino de Dios? Las nuevas revelaciones sobre la divina voluntad y su soberanía estaban a punto de ser expuestas, y la verdadera travesía apenas comenzaba. La marcha continuó, y el ritmo de los pasos del pueblo resonaba entre las colinas, mientras Miriam levantaba su voz en alabanza. «Canten al Señor, porque en grandeza ha triunfado. El caballo y su jinete ha arrojado al mar». Las melodías de júbilo se entrelazaban con la fragancia del desierto que los rodeaba, y el eco de sus voces servía como testimonio de la promesa cumplida. Pero, en el fondo de su espíritu, una inquietud se aferraba a ella como un velo sutil. ¿Qué vendría después?, se preguntó. Los grandes milagros de esa noche aún danzaban en su memoria, pero sabía que el desierto no era un lugar de confort. Pronto llegaron ante el Mar Rojo, cuyas aguas se alzaban como muros a su lado. Miraron atónitos y sus corazones comenzaron a tambalearse. La fe con la que marchaban en libertad ahora se enfrentaba a un abismo imponente. Miriam sintió el miedo que se elevaba entre su gente, que comenzó a murmurar dudas y temores. ¿Acaso fue para morir en el desierto que nos trajo aquí Moisés?, clamaban. La disonancia del desánimo se alzaba como un canto desafinado en el coro de una liberación. Pero la voz de Dios resonó a través de Moisés, llena de autoridad y esperanza. «No temáis, permaneced firmes y ved la salvación que el Señor os dará hoy.
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis». Las palabras chisporroteaban como luz en medio de la oscuridad. Miriam sintió un nuevo fervor en su interior. ¿Acaso el poder de Yahvé no es suficiente para abrir las aguas y guiarnos a salvo?, pensó, recordando las promesas que habían sido dadas. En un gesto de obediencia y sintiendo el poder del Señor empujando hacia adelante, Moisés alzó su vara sobre el mar. La tierra comenzó a temblar y las aguas se partieron con un estruendo sublime, revelando un camino seco a lo largo del fondo. «¡Caminemos!», exclamó, mientras miles de pies avanzaban con valentía entre las aguas divididas. Las columnas de agua brillaban bajo el sol, como si el cielo mismo estuviera siendo testigo del milagro. Miriam, avanzando primero, sentía el agua fría como un recordatorio del dominio de Dios sobre la naturaleza. Cada paso que daba era también un acto de fe. De repente, el corazón de la joven profetisa se llenó de una profunda claridad. Este no es solo un paso hacia la libertad, sino un acto de fe que exigirá nuestra total confianza en ti, oh Señor. Sus labios murmuraron palabras de adoración mientras cruzaba el mar, y la última sombra de Egipto se desvanecía detrás de ellos. Al llegar a la otra orilla, un estruendo resonó como un trueno. Cuando el faraón decidió seguirles, las aguas comenzaron a cerrarse. Un valiente de Israel giró su rostro hacia el mar y vio a los soldados egipcios adentrándose, la arrogancia pintada en sus rostros. «Volverán a ser nuestros opresores. ¡Oh Dios!», exclamó, su voz ahogada por la ansiedad. Sin embargo, la mano divina se movía con un rugido celestial. El mar se desplomó, tragando a los perseguidores y liberando a su pueblo de la muerte inminente. Miriam cayó de rodillas, su corazón rebosante de adoración, mientras las aguas rugían por sobre ellos, un símbolo de su liberación. Junto a ella, otras mujeres comenzaron a danzar con panderetas en mano, dando inicio a un canto que sonaría a través de las generaciones. «Canten al Señor, porque ha triunfado en grandeza». Cada nota era un eco de la bondad de Dios. Pero la travesía apenas comenzaba. Miriam sintió que un nuevo capítulo de su historia se desplegaba. Las montañas del desierto se alzaban ante ellos, colocando pruebas en su camino. ¿Están nuestros corazones listos?, se cuestionó, porque aunque habían sido liberados de Egipto, aún debía estar presente el verdadero examen de sus almas. Las revelaciones de la providencia de Dios no terminarían allí. El cielo se oscureció y un susurro llegó a su corazón. «Lo que has visto hasta ahora es solo un vislumbre de mi gloria. La verdadera transformación está por venir. Un viaje hacia una alianza, un pacto que dependerá de su fe». De repente, sus ojos se abrieron a lo que aún estaba por cumplirse. La tierra prometida no sería solo una herencia terrenal, sino un templo donde el pueblo aprendería a conocer a Yahvé. A medida que su ritmo se establecía en el camino hacia su futuro, Miriam comprendió que su viaje espiritual había comenzado y estaba a punto de encarar una expansión de la fidelidad de Dios que cambiaría su existencia para siempre. Y durante esos momentos de júbilo y de transformación, una pregunta aún flotaba sobre ellos como un hilo invisible tejido en el aire. ¿Podrá este nuevo pacto permanecer firme en nuestro corazón? La respuesta a esa inquietante revelación aguardaba entre las arenas del desierto. Y la pregunta final era, ¿cómo garantizaría Dios su promesa en sus vidas mientras marchaban hacia lo desconocido? Mientras el pueblo de Israel comenzaba a adentrarse en el desierto, el ardor del sol se hizo sentir y la piel de Miriam se henchió de sudor. No había una sombra que ofreciera descanso, solo la vastedad del desierto que se extendía sin límites. «Oye, pueblo mío», clamó Moisés, «no olvidéis las maravillas que el Señor ha hecho».
Este camino está señalado por su poder. Él va delante de nosotros, nublando nuestro día e iluminando nuestras noches. Las palabras de Moisés flotaban en el aire, pero la confianza de algunos comenzaba a desvanecerse. Un murmullo de descontento resonó en la multitud. ¿Qué comeremos?, preguntó una mujer entre lágrimas. ¿Acaso hemos salido de Egipto para morir de hambre en esta vasta soledad? Sus palabras resonaron en el corazón de muchos ante la visión sombría de un futuro incierto. Miriam, consciente del desasosiego, se acercó a Moisés. «Hermano», dijo con una voz firme, «la fe no es solo recordar lo que pasó. Debemos también recordar las promesas del Señor. Él nos guiará y proveerá». Moisés asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad de guiar a su gente. «Así será, hermana», respondió. «Reconstruiremos nuestra esperanza, levantando nuestros ojos hacia el cielo». Pero en su interior sentía el eco del temor. Tenía la certeza de que el camino sería difícil, que se requerirían no solo milagros, sino un espíritu sapiente, luz en tiempos oscuros. Una tarde, mientras el campamento se asentaba, el Señor habló a través de Moisés. «Yo les daré de comer. Al caer la tarde, carne caerá del cielo, y por la mañana el pan será como rocío». Los murmullos de incredulidad se convirtieron en susurros de esperanza, y Miriam sintió una chispa de renovación en su corazón. «Así dice el Señor», exclamó, «nuestro Creador nunca nos abandonará». La noche llegó, y como prometido, carreteras de hormigas oscuras llenaron el cielo. Aquella misma noche, en medio de una vasta paz, una corriente de aves caía del firmamento, y un maná blanco como escarcha cubría la tierra. Al amanecer, la gente salió de sus tiendas, atónitos ante el milagro. «¡Esto es maná!», gritaron, recogiendo el alimento celestial, un manjar que jamás habían tenido en Egipto. Miriam levantó su voz, reconociendo la bondad del Señor. «Bendito sea el Altísimo, que nos nutre en el desierto. Él cumple sus promesas de generación en generación». Su corazón rebosaba de alegría ante la manifestación del amor y la provisión divinos. Pero el eco de un nuevo desafío resonó cuando un grupo de ancianos se acercó a Moisés. «Nos encontramos en la tierra de la sequedad», dijeron. «Parece que nuestros días carecen de propósito. ¿Qué haces con esta esperanza que traes si no tenemos ciudades ni lugares seguros?». Aquel cuestionamiento hizo temblar el ánimo del pueblo, que aún recordaba su vida de opresión en Egipto. Sin embargo, la voz del Señor, gentil pero firme, susurró a Moisés. «No se aflijan, porque en esta tierra de prueba forjaré un pueblo de testigos. Utilizaré cada tribulación para moldear su carácter y llevarlos a la plenitud de mi gloria». Miriam sintió un temblor en su ser. Dios estaba trabajando en los corazones, en la mente de su gente. Su viaje no era solo una travesía geográfica, sino una profunda transformación espiritual. Era como si cada aliento que tomaban se convirtiera en una oración y cada paso en un acto de fe. «Señor», murmuró en su interior, «¿qué planes escondes en esta desolación?». Aún había más por descubrir. Esa travesía en el desierto había sido solo el primer acto de un eterno teatro divino. Y así, con cada día que pasaba, la pregunta resonaba en el corazón de Miriam y su gente. ¿Qué esperas revelarnos, oh Dios, en este viaje incierto que nos lleva hacia ti? Las brisas del desierto susurraban respuestas incompletas, llenas de misterio y promesas. Un futuro que dependía de la fe renovada del pueblo, un pacto sagrado que todavía se estaba gestando entre la arena y el cielo. La gran revelación aún estaba por venir y el plan de Dios se desplegaría como un tapiz divino, entrelazado con hilos de historia, elecciones y divinas intervenciones. Mientras la primera luz del amanecer iluminaba las llanuras desérticas, el pueblo de Israel se reunió en torno a Moisés, ansiosos por escuchar la dirección del Señor. Miriam,
Guiando a las mujeres con su voz llena de fervor, instó a todos a recordar las palabras de su hermano. El Señor es nuestra fuerza y nuestro cántico, proclamó, con el eco de su fe resonando en el aire espeso del desierto. Pero la jornada no sería fácil. Un nuevo lamento se alzó entre el pueblo. ¿Dónde están las carnes y los olores de los asados que conocíamos en Egipto? Aquí solo hay maná y escasez. Miriam vio en los rostros de sus hermanos una lucha. La nostalgia y el anhelo de lo conocido se batían con el deseo de lo prometido. El desánimo flotaba como polvo en el viento. Moisés, consciente de la resistencia que comenzaba a crecer, miró al cielo buscando la voz de Dios en medio de la angustia. Y como si el mismo Dios le hablara, recordó: así como he hecho en el pasado, haré también en este momento. Con renovado fervor se volvió hacia el pueblo. Os prometo que el Señor no nos dejará sin alimento. Se manifestará su gloria ante nuestros ojos y seremos testigos de su bondad. A medida que la jornada se desarrollaba, el sol ascendía con ímpetu, apretando las gargantas secas del pueblo. Miriam sintió en su interior una carga que la empujaba a actuar. Se volvió hacia las mujeres a su lado y les dijo: hermanas, recojan sus cestas y salgan a buscar el maná, porque el día de hoy será un día de maravillas. Sus palabras, llenas de firmeza, inyectaron valor en las almas abatidas. Mientras iban en busca del sustento celestial, Miriam tuvo una visión. Un manantial de agua brotaba de una roca. Aquella imagen se grabó en su mente y en su corazón, recordándole que Dios podía hacer brotar vida incluso en el lugar más árido. «Oh Señor», clamó internamente, «revélanos lo que harás entre nosotros. ¿Qué más tienes reservado en este desierto?» Entonces, un gran estruendo resonó en el aire, un rugido que hizo vibrar la tierra bajo sus pies. La nube de fuego que había guiado al pueblo comenzó a moverse con velocidad, y Moisés, asombrado, se dio cuenta de que era la misma presencia de Dios que se manifestaba en su favor. «A todos juntos, volved aquí», ordenó Moisés, con la voz llena de determinación. El pueblo, aún confundido, se agrupó a su alrededor, temiendo lo que pudiera venir. Y mientras miraban en dirección a la nube, el mismo Dios que había libertado a Israel de Egipto habló: «Atended, oh pueblo mío, no solo os daré de comer, sino que abriré las compuertas de los cielos y veréis mi gracia como nunca antes». Así continuó: «En este desierto de pruebas forjaré un nuevo pacto que será recordado por generaciones». Los corazones comenzaron a latir más rápidamente, mientras el pueblo esperaba lo que estaba por venir. Él prometía una manifestación de gloria y un nuevo camino de transformación. Moisés sintió que el peso de la revelación caía sobre él. «Aquí está nuestro Dios. Escuchad y bebed de su luz», exclamó. Miriam, temblando de emoción, se volvió hacia su gente. «La esperanza no se extinguirá entre nosotros. Una nueva historia se está escribiendo y con cada paso caminaremos hacia la tierra prometida». Pero en el horizonte se dibujaban sombras inquietantes. Con el viento soplando, una pregunta susurrante emergió entre la gente. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Qué futuro nos espera realmente? Un estremecimiento recorrió a Miriam. Había un misterio acechando en la profundidad de sus corazones, una necesidad de conocer el propósito detrás de esta travesía. La respuesta divina aún estaba por llegar. Al anochecer del primer día, con el pan del cielo, cuando la luna iluminaba el desierto, el eco de una verdadera revelación aguardaba a todos. El Creador había derramado su amor, pero el verdadero propósito de su viaje apenas comenzaba a manifestarse. «¿Qué más nos revelará, Señor, en este viaje de fe?», se preguntó Miriam.
La pregunta resonó como una reverberación espiritual entre ellos, pues el viaje apenas desvelaba su significado más profundo en el plan soberano de Dios. La travesía del pueblo hebreo había comenzado, y aunque el desierto presentaba su serie de desafíos, la luz de la promesa seguía iluminando su camino. Miriam caminaba entre las multitudes, escuchando sus murmullos de desánimo, pero también recordando las maravillas que el Señor había hecho. El Dios que nos sacó de Egipto está con nosotros, repetía con firmeza a cada grupo que encontraba. Un sentido de determinación comenzó a crecer entre su pueblo. Sin embargo, el hambre y la escasez parecían amenazar esa fe recién cimentada en medio del desierto. Con la multitud sintiendo la incomodidad del camino, el clamor se elevó nuevamente. ¿Dónde hay agua?, preguntaban angustiosamente. Miriam, sintiendo el peso de su responsabilidad, se llevó la mano al pecho y suplicó: «Señor, muéstranos tu providencia». En ese momento, Moisés se volvió hacia la roca seca frente a ellos y, siguiendo la orden de Dios, golpeó la roca con su vara. Ante la mirada atónita de Israel, una abundante corriente de agua brotó, fluyendo y saciando la sed de todos. Los ojos de Miriam se iluminaron con gratitud. «Bendito sea el Dios que provee en tiempos de necesidad», proclamó, y la multitud estalló en alabanzas. Días pasaron, y el maná llegó de los cielos cada mañana, así como la carne de las aves cada tarde. Cada vez que el pueblo probaba el maná, recordaban que no solo era alimento, sino una lección de dependencia. «El Señor es fiel a sus promesas», decía Miriam mientras instruía a las mujeres y niños sobre cómo recoger el maná en el tiempo que Dios había establecido. Pero cuando las naciones que habitaban alrededor comenzaron a oponer resistencia, los corazones hebreos flaquearon de nuevo. El temor a lo desconocido provocó murmullos de desconfianza. «Hemos salido de Egipto para morir en el desierto», lamentaban algunos. Miriam, con el espíritu encendido por la certeza, se dirigió a la asamblea. «Hemos visto su mano poderosa. Hemos sido testigos de su gloria. No permitamos que el miedo eclipse la promesa divina. Él nos ha traído hasta aquí para llevarnos a la tierra que prometió». Cuando el pueblo clamó por un líder que se uniera a la causa de la rebelión, Moisés se dio cuenta de que no solo estaba alimentando la necesidad física de agua y comida, sino que estaban ante una batalla espiritual mucho más profunda. Un acto de confianza y obediencia a Dios era necesario. Se estaba forjando una nueva identidad en medio de las pruebas. Dios, viendo la lucha en el corazón del pueblo, se dirigió a Moisés y le mostró cómo consagrarse ante él. «Hazles saber que yo soy su Dios, que los guiaré con mi presencia. Haz un pacto conmigo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». A partir de allí, se gestó el corazón del pacto que establecía la relación entre Dios y su pueblo, un lazo que se forjaría a través de experiencias vividas en el desierto. Y así llegó el día de la revelación del pacto en el monte Sinaí. Sus corazones estaban listos. Miriam se unió a las mujeres en adoración mientras Moisés subía a la montaña. El relámpago resplandecía y una nube cubría la cumbre. «El Señor se manifiesta», exclamaron todos, y el temor reverente llenó el aire. Dios había aparecido en su gloria y, con poder, pronunció los decálogos, la ley que guiaría al pueblo hacia la vida que él deseaba para ellos. Mientras Moisés regresaba con las tablas, Miriam sintió profundo respeto por la autoridad de su hermano y el cumplimiento de la voluntad de Dios. «Escuchen, Israel, Él nos ha dado su ley para que vivamos», dijo Moisés. Y en ese momento comprendieron que su viaje no solo se trataba de escapar de Egipto, sino de aprender a vivir en la libertad de obedecer a Dios, el único que les había prometido un futuro lleno de esperanza.
El pueblo se unió en un canto de júbilo. Miriam lideró a las mujeres con panderetas, danzando con gozo, recordando cada milagro que habían vivido. «El Señor es mi fortaleza y mi salvación», proclamó, mientras cada voz se unía en un coro de gratitud. El viaje al destino prometido aún continuaba, con desafíos que aceptar y victorias que conquistar. Pero su fe fue fortalecida. Miriam reconoció, mientras danzaba, que el desierto era un lugar sagrado de revelación y transformación. Se sentía, más que nunca, parte de la historia divina. Y allí, en medio de su pueblo, entendió que su misión no era solo llevar a los demás a la libertad, sino guiar sus corazones hacia la plena confianza en Yahvé, el Dios que siempre cumple sus promesas. Así, cada paso que daban en el desierto, guiados por la columna de nube, fue un paso hacia la identidad del pueblo de Dios, renovado y transformado. La historia de Miriam no abarcaría solo un éxodo físico, sino el impacto radical de un cambio espiritual que resonaría por generaciones. El viaje llegó a su fin, en el horizonte de la esperanza, y aunque el futuro no era claro, había en sus corazones una certeza: a donde Él nos guíe, allí iremos. Así concluía esta etapa, pero comenzaba el inagotable recorrido de fidelidad y gloria que llenaría sus vidas, llevándolos a la tierra prometida. Recordemos siempre, cuando enfrentemos nuestra propia travesía, que el camino hacia la libertad está pavimentado con las promesas de aquel que nunca nos desampara. No olvides que cada vez que compartes este mensaje, estás potenciando la luz de la verdad. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para estar al tanto de nuestras próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen esta misión. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impresionante final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión trascendental. No esperes ni un segundo más para llevar este mensaje a todos.